Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la oración. Tenemos que comunicarnos con Dios. Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. ¿Cómo comunicarnos de la tierra al cielo? Esto es la oración. Jesucristo vino hace 21 siglos a enseñarnos el camino al cielo. Él dijo: yo soy el camino, nadie va al cielo si no es a través de mí. Por eso estamos enseñando de las Escrituras, de cómo caminar de acuerdo a la palabra de Dios y movernos en las bendiciones de Dios. Dios abre los cielos en la oración. Si hay oración, habrá bendición. No hay oración, no hay bendición. Por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para la oración. Y estamos en los últimos tiempos. Cristo pronto regresará. Y las señales proféticas hablan de desastres, hablan de conmociones muy fuertes en el planeta Tierra. Señales en el sol, la luna. Estamos viendo todas estas señales en los elementos de la naturaleza. Estamos viendo la violencia en el ser humano. Son características de los últimos tiempos. Y por eso la Biblia dice: cuando vean suceder todas estas manifestaciones, es tiempo de intensificar la oración. Por eso hoy enseñaremos de la oración. Jesucristo vino como el maestro a enseñar, y los discípulos le preguntaron o le pidieron que les enseñase a orar. Hoy hablaremos de ello, de las enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo. Este es el método correcto. Estas son las instrucciones del Señor Jesús. Así que quédense con nosotros en este programa de enseñanza de la oración. Sí, la oración que tiene que ver con hablar con Dios, es lo que significa orar. Y la oración tiene que ser de manera persistente y de manera constante. Así como el hombre, ¿no?, establece sus citas, ¿no?, ya sean citas de trabajo, de negocios o incluso citas amorosas, ¿no? Entonces hay un acuerdo de verse en tal hora, en tal lugar. Y es lo mismo, pero en este caso con Dios, ¿no? Ahora sí, en tu lugar secreto o tu aposento alto, ¿no? Es decir, un lugar que tú puedes usar como para tener comunión con Dios, ¿no? Que puede ser una habitación, algún lugar de tu casa donde tú apartes tiempo para estar con Dios. Y a medida que tú vayas cumpliendo en cuanto a hablar con Dios, es como hablarle como a tu mejor amigo, ¿no? Dios siempre te va a escuchar. Y de esa manera desarrollamos, mientras más sigamos orando y comunicándonos con Dios, llegamos a una relación íntima con Dios, más personal, más profunda. Y entonces es cuando vemos los cielos abiertos y Dios empieza a mostrar, ¿no?, su misericordia con respecto a lo que oramos, y entonces Él nos responde. Sí, Dios quiere ayudar al ser humano en la tierra, porque aquí en la tierra hay dificultades. Hay un enemigo del ser humano llamada la serpiente antigua, conocido como Satanás o el diablo, el engañador, el que trata de engañar al hombre en todo aspecto de la vida humana. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios es el creador del ser humano y Dios quiere ayudarnos, pero hay que orar y no todos pueden orar. Hay requisitos para la oración. La iglesia nació en un movimiento de oración. Jesucristo les dijo así a sus discípulos, eran como 500 que vieron la resurrección de Jesucristo, y solamente 120 obedecieron para ir a Jerusalén, y estuvieron allí orando, para esperar la promesa dada por Dios el Padre, que vendría esta promesa de bendición que Dios estableció desde Abraham.
era la promesa del Espíritu Santo. Ellos no conocían la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Iba a hacer su entrada gloriosa a la tierra en cuanto a habitar en seres humanos, porque esta era la obra de Dios, que cada creyente en Cristo fuese la casa de Dios, el templo de Dios para la oración. Así que 120 personas estuvieron orando. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, entonces los cielos se abrieron y Dios envió al Espíritu Santo para que entrara a habitar en el cuerpo de 120 personas. Habían hombres y mujeres. Allí estaba María, la madre del Señor Jesús, estaban los hermanos del Señor Jesús, estaban los apóstoles del Señor Jesús, otras mujeres y varones. 120 en total. Así nace la iglesia en Jerusalén, en Israel. Nace en un movimiento de oración para que la iglesia pudiese comunicarse de la tierra al cielo. Es el propósito. La iglesia está aquí para ser luz y sal. La luz es para alumbrar porque hay muchas tinieblas. Entonces solamente la vida del cristiano es una vida de oración para resolver los problemas de la tierra. Todo tiene solución, pero el que da la solución es Dios. Y Dios envía la bendición cuando hay oración. Por eso debemos saber que todo cristiano tiene que orar. La oración es como el respirar. Todo ser humano respira. Si un ser humano no respira, se muere. El cristiano que no ora no tendrá vida espiritual. Podrá tener vida física, biológica, religiosa, pero no vida espiritual. 120 personas recibieron la vida espiritual el día de Pentecostés para caminar en el Espíritu y de esta manera poder orar comunicándose de la tierra al cielo. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a crear algo nuevo en el planeta Tierra. Lo nuevo era la iglesia. La iglesia tiene un llamado muy especial, la oración. Hoy tenemos que conocer más de la oración porque estamos viviendo tiempos peligrosos. El diablo sabe que le queda muy poco tiempo y está atacando a muchos cristianos que no tienen fe. Muchos cristianos que no saben cómo orar, muchos cristianos que no saben cómo resolver el asunto de los problemas humanos, así que por eso tenemos que ir a la enseñanza fundamental de lo que es la oración. La Biblia nos enseña en la carta a los Gálatas. Vamos a comenzar leyendo la carta a los Gálatas, donde habla de la primera venida de Jesucristo a la tierra. Cristo vino a enseñar de la oración, a enseñar cómo estando en la tierra nos podemos comunicar con el cielo en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que no hay límites para la oración. En cualquier sitio podemos orar, orar en la casa, orar en la oficina del trabajo, orar en la escuela, orar en el parque, orar en la calle, orar en cualquier lugar. No hay límites a la oración. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, está hablando de la encarnación de Dios. Dios se hizo carne, Dios nace o vino en la persona humana de Jesús, naciendo como un ser humano aquí en la tierra. Esto es fundamental porque Él tomó la posición de nosotros, los seres humanos, para que podamos comunicarnos de la tierra como seres humanos al cielo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia habla que Jesucristo vino para que todos tengan la oportunidad de ser hijos de Dios. ¿Cómo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando nos arrepentimos de estar apartados de Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Evangelio de Jesucristo y le recibimos a Él. Toda persona que recibe a Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios. Por eso, solamente los hijos de Dios podrán orar. Y es lo que dice el siguiente versículo, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí este versículo nos dice que como ya somos hijos, entonces Dios envió al corazón de los hijos el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Envió el Espíritu de oración. Es el Espíritu del poder contra el poder del diablo. Es el Espíritu de guerra contra las obras del diablo. Por eso las Escrituras estaban profetizando en Isaías que cuando Satanás venga como un río, el Espíritu Santo levanta bandera. Todo cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo. Debe estar caminando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y debe estar morando en el cuerpo del cristiano para orar. La obra del Espíritu Santo primordial o fundamental es ayudar al cristiano en la tierra a comunicarse inmediatamente con el cielo cuando Satanás esté atacando la vida del cristiano. Por eso Jesucristo enseñó esta parábola de orar siempre en Lucas capítulo 18. Leamos allí. Son enseñanzas de Jesucristo de la importancia de orar, debido a que el diablo está en la tierra y está al acecho de personas y por lo tanto el único que puede ayudarnos en la tierra es Dios. Dios abre los cielos y envía la bendición, pero hay que comunicarse con el cielo y esto es la oración. Versículo 1, Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está la parábola de la oración. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la enseñanza de la oración. Es una parábola que nos muestra a un juez injusto. En esta parábola nos muestra al adversario que representa a Satanás y la mujer viuda atacada por el adversario. Esta mujer viuda representa la iglesia cristiana. Entonces, esta mujer viuda estaba insistiendo con el juez humano, juez injusto, para que le hiciese justicia. Y este juez, él dijo, bueno,
no sea que me colme la paciencia a esta mujer, le haré justicia. Sí, quiere decir que... Habla de la insistencia. Quiere decir que esta mujer fue muy insistente, Sí. muy persistente. Quiere decir que cuando el juez salía del juzgado, ahí lo estaba esperando en la puerta. Sí. Luego cuando iba a casa o cuando comía, siempre estaba esa mujer buscándolo, ¿no? De alguna otra manera pidiendo justicia. Porque pues este era un hombre injusto, ¿no? Un hombre malo, ¿no? Que había hecho muchas largas, ¿no? Para no hacerle justicia a esta mujer. Hasta que un día dijo, ya esta mujer ya me colmó la paciencia. Por eso mejor le voy a hacer justicia para que no me siga molestando. Y eso fue lo que hizo el juez injusto, ¿no? Por eso aquí Jesucristo dice, bueno, él es injusto, pero ¿qué tal su Padre, que es el juez justo, ¿no? Si ustedes claman a él día y noche, ¿cómo no le va a responderles a ustedes? Cuando Dios ustedes está esperando la oración. Cuando ustedes están con un corazón que es contrito, que es humillado, Sí. que son los que Dios contesta. Sí, por eso Jesucristo está refiriéndose aquí en esta parábola a el que está ocasionando los problemas, el adversario. El adversario está atacando la vida del cristiano. El cristiano debe moverse en fe. La fe viene por Jesucristo. Si Cristo ya entró a la vida del cristiano, el cristiano debe caminar en fe. Y la fe nos mueve a la oración. Esta parábola habla de una mujer activa en la oración. Sí, no se puso a llorar ante los problemas del diablo. Ella fue ante el juez a pedir la ayuda de este juez y Sí, esto claro. es lo que hacemos en oración. Sí, aquí Jesucristo lo resalta al final. Hallará fe Dios en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre, porque la fe te hace persistir. Aunque no estás viendo, tal vez tienes una enfermedad, entonces tienes que clamar a Dios hasta el punto que Dios te sane. Y para ello se requiere persistencia. Y cada vez que oremos y cada vez que busquemos a Dios, Dios está obrando. Pero hay que buscarlo y ahí es donde Dios prueba nuestra fe. Porque de acuerdo a nuestra persistencia es como también Dios lo va a tomar en cuenta para darte lo que tú necesitas en Cristo Jesús. Es muy interesante el Evangelio de Lucas porque es el Evangelio que más nos habla acerca de la oración. Aquí nos dice que Jesús oró, por ejemplo, oró por Pedro, oró por sus discípulos. Y aquí son estas parábolas que también son únicas, ¿no? Como esta de el juez injusto, nada más la tenemos aquí en Lucas. Y hay otra parábola también, la que sigue, que también nos habla de la oración, que ahorita vamos a compartir esa, pero el punto que voy es que Lucas es el evangelio que más nos habla de la vida de oración del Señor Jesucristo, incluyendo que aquí está también el Padre Nuestro dentro de Lucas. Pero vemos, después de esa parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús habló de otra parábola, y tiene que ver con dos personas, ¿no? Los dos eran judíos, solamente que uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, de acuerdo a las leyes judías, y el publicano, de acuerdo a, vamos a decir, el gobierno de Roma, que entre ellos dos no se llevaban, ¿no? Porque pues el fariseo decía que el publicano por juntarse con Roma era inmundo. Aunque también los fariseos también robaban el dinero, ¿no? Del templo. Entonces, ellos robaban del templo y el publicano robaba de los impuestos de Roma, ¿no? O sea, estamos hablando de dos personas iguales, ¿no? En cuanto a grados de maldad, ¿no? Se puede decir. Y esta es la parábola que hablan acerca de estas dos personas que fueron en algún momento a la casa de Dios a orar. Dice la palabra, es Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es la historia, prácticamente vemos el fariseo para todo gritaba, ¿no? Para que toda la gente viese que era una persona de oración, daba las ofrendas. Muy religiosa. Sí, exacto. Muy espiritual. Daba también las ofrendas de tal manera que todos vieran de que lo está dando. Y así, hacía cada cosa, o ayunaba, oraba, todo lo hacía, o daba, incluso ayudaba al pobre, ¿no? Pero tocaban las trompetas para que todos supiesen que estaba dándole dinero al pobre. Sí. Así que... mucha publicidad hacía. Sí, bastante publicidad. Y por eso vemos, es lo mismo que hizo aquí en el templo, ¿no? Orar, y vemos la oración de él, ¿no? Que dice, gracias porque yo soy una buena persona, en cambio los demás son malos. Entonces vemos que ni siquiera estaba arrepentido ni humillado, y era fariseo, conocía la ley, pero no era bueno en su corazón. En cambio llega el otro, que es un publicano, ¿no? Pecador. Que los dos eran pecadores. Pecadores, ciertamente. El publicano pues estaba fuera de las actividades religiosas. Ciertamente. El fariseo se consideraba muy santo, muy espiritual porque era religioso. Sí, de hecho. Pero el publicano no, él era gente del pueblo. De hecho, el fariseo también debió haber estado llegando el publicano, porque le dijo, mira, yo no soy como él, yo no soy como el publicano. Pero vemos, el publicano fue calladito, lo único que hizo fue golpear su pecho y entonces pedirle perdón a Dios. Reconoció, en otras palabras, su pecado. Ahora Jesús dice lo siguiente, que el segundo fue justificado, en cambio el primero no. Porque el segundo, que es el publicano, fue un hombre sincero, que se humilló ante Dios, ¿no? De una u otra manera reconoció su pecado. En cambio, el primero, el fariseo, no lo reconoció, y por lo tanto la justificación va para el publicano en vez del fariseo. Aquí tenemos el requisito fundamental para presentarnos delante de Dios. A Dios nos presentamos de manera humillada. Toda persona que se humilla delante de la presencia de Dios y confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, alcanza la misericordia de Dios. Dios resiste a los soberbios. Todo lo que tenga que ver con el orgullo, la vanidad, la soberbia del ser humano, Dios lo rechaza. Cuando vamos a la oración, este es un requisito, ir en humildad, humillándonos delante del Señor, no diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. El hombre muchas veces que no conoce de los principios de la oración, le está dando órdenes a Dios, que Dios se mueva de cierta manera para favorecerlo, para que Dios actúe de acuerdo a lo que el hombre quiere que Dios haga. O sea que prácticamente Dios está a disposición de la petición del que está pidiendo la ayuda de Dios. Esta es una oración en la carne, es una oración religiosa, es una oración fuera del contexto de la verdad. La verdad vino en Cristo. Cristo vino a enseñar de la oración, cómo hacer la oración. Por eso hay muchas parábolas, y aquí en el Evangelio de Lucas, como acaba de decir, hay mucha enseñanza con respecto a la oración, porque este pasaje fue en el templo, y el templo fue construido para la oración, y Jesucristo está observando dos tipos de oración: la oración del fariseo y la oración del publicano. Y aquí tenemos que el publicano, él sí vino humillado, y él dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Así que esta es la oración correcta de toda persona aquí en la tierra. Sí, Dios sabe quién es
adúltero, quién es fornicario, quién es borracho. Sí. Dios conoce la situación de todo ser humano. Así que no vamos a sorprender a Dios con lo que hacemos. Hay que ir genuinamente delante del Señor, mostrando nuestra debilidad. Sí, en otra ocasión tenemos también, Jesús mismo enseñó que cuando oren no sean como los fariseos, porque ellos oraban de tal manera que todo el mundo lo viera, ¿no? Se paraban en un lugar donde hubiesen 4 esquinas y allí ellos, ahora sí a garganta pelada, ¿no? Buscaban llamar la atención de todos. En cambio Jesús dijo, no es necesario hacer eso. Simplemente vayan a su habitación, vayan a su casa y oren allí, o si van a ayunar también, ayunen. Pero no tienen por qué infligir, ¿no? Que está uno ayunando o clamar tan fuerte que toda la ciudad te oiga, no. Ve en lo secreto a Dios, en tu recámara, en tu habitación, en tu casa. Y dijo Jesús, si mi Padre que está también en lo secreto, Él te va a escuchar y te va a recompensar en público. Sí, Jesucristo fue el maestro que vino del cielo a la tierra para enseñarnos cómo comunicarnos de la tierra al cielo cuando el diablo está en la tierra atacando nuestras vidas personales, matrimoniales, familiares, de la ciudad y de la nación. Solamente Dios es el único que puede ayudarnos, nadie más. El ser humano no nos puede ayudar. Así que por eso Jesucristo enseñó mucho de la oración y Jesucristo mismo dio el ejemplo. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39, para que podamos comprender un día en la vida de Jesucristo. Cristo lo primero que hacía antes de salir el sol, antes de comenzar un día de actividades, era orar, porque es a través de la oración donde Dios el Padre le comunicaba la agenda del día a día. Por eso Jesucristo hizo milagros, pero eran los milagros encomendados por Dios el Padre. Jesucristo vino a honrar a su Padre aquí en la tierra. Por eso la oración es pedir a Dios que nos muestre cuál es la agenda que Dios tiene para nuestra vida diaria. Nosotros caminamos en la tierra en un propósito, en el propósito de Dios. Dios nos hizo nacer con propósitos y cada quien debe saber el propósito por el cual nació. A través de la oración viene la revelación de todo lo que Dios ha determinado. Así que Jesucristo a temprana hora oraba. Leamos Marcos 1 del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Aquí tenemos un día en la agenda del Señor Jesucristo. Él salía de su casa a predicar el Evangelio. Él dijo, para esto he venido, para predicar el Evangelio del reino de Dios, del reino del poder del Espíritu Santo, para liberar a los cautivos de demonios, sanar a los enfermos. Jesucristo vino a dar conocimiento del reino de Dios. Por eso a temprana hora Jesucristo estaba en la presencia de Dios el Padre. Dios el Padre era quien estaba en comunicación con su Hijo en la tierra, porque su Hijo le buscaba a través de la oración. Así que por eso Jesucristo dijo, yo y mi Padre somos uno. Así que
tenemos aquí la comunicación y la relación estrecha entre Jesús y su Padre. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, una relación estrecha entre la tierra y el cielo. Esto es a través de la oración entre nosotros, Jesucristo, el Padre. Jesucristo está hoy sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando oír nuestras oraciones, porque Jesucristo es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es el que nos ayuda en cuanto a todo lo que necesitamos. Vamos con nuestro abogado para pedirle la ayuda, porque hay un Satanás, un diablo acusador, nos está acusando de todo error que cometemos en la tierra. Él nos está acusando, entonces es como un fiscal. Así que Jesucristo, Él es nuestro abogado. Entonces Él toma nuestra causa porque nosotros le pedimos al Señor Jesús que nos ayude y Él intercede ante Dios el Padre. Esta es la corte celestial. Esto sucede en el mundo invisible, en el mundo espiritual, donde está el Padre, está el Hijo, y el diablo, el acusador, está acusándonos desde todo lo que hacemos aquí en la tierra. Y la oración es la comunicación que nosotros hacemos de la tierra al cielo, pidiéndole al Señor que nos ayude. Él es nuestro abogado y Dios el Padre está esperando oír de nosotros por medio de Jesucristo para resolver el problema. Dios abre los cielos y envía ángeles para ayudarnos aquí en la tierra. Es todo este proceso que está revelado en la Biblia con respecto a la oración. Por eso los discípulos de Jesucristo estaban viendo la vida de oración del Señor Jesucristo y por eso le pidieron que les enseñara a orar. Así como oraba Jesucristo, también ellos querían orar. Sí, por eso Juan le el pidieron, Bautista, ¿no? Enséñanos a orar. O así, creo que también eran los discípulos de Juan el Bautista quienes le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Sí, eran maestros. Juan era un profeta enviado por Dios el Padre y Juan hizo discípulos. Sí. Y parte de los discípulos fueron también discípulos del Señor Jesús. Así que esta es la escuela de los profetas. La enseñanza que daban los profetas tenía que ver con la oración. Recordemos que en el Antiguo Testamento la Biblia está formada de dos partes. La parte anterior de la vida de Jesucristo se le conoce como el Antiguo Testamento, es el pacto antiguo. Pero en este pacto antiguo ya Dios establecía la comunicación de la tierra al cielo. Para ello eran los profetas. Entonces el rey de una nación no podía consultar con Dios directamente, tenía que ir con el profeta. Y es el profeta el que se comunicaba con el cielo. Esta era la oración. Entonces el profeta, para comunicarse con Dios en el cielo, tenía que hacer un sacrificio de un animal, de un cordero. Había que derramar sangre del cordero, porque a través de la sangre, dice la Biblia en Levítico 17:11, que la sangre hace la expiación de pecado. Si vamos a consultar con Dios, Dios es santidad. Dios está en los cielos. Por lo tanto, Dios estableció la sangre de animales para la santificación, para la expiación de pecados, y esto fue en el Antiguo Testamento. Por eso tanto el profeta y después los sacerdotes, cuando estaba el templo, tenían que hacer sacrificios para comunicarse con Dios. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, ya vino Jesucristo. Cristo, Él es el Cordero de Dios, quien fue sacrificado en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Fuimos entonces limpiados de todo pecado en la sangre de Jesucristo y ahora
Dios envió la promesa del Espíritu Santo para estar en nosotros, para ayudarnos en la oración. Es diferente la oración hoy en el nuevo pacto que la oración en el anterior pacto. Hablamos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, antes el pueblo judío oraba a Dios, al Dios que no tiene nombre, al Dios invisible o al Dios que no conocen, o tenían que decir alguna frase así. Después Dios se mostró con Abraham como El Shaddai, como el Dios Todopoderoso, y entonces empezaron a decir el Dios Todopoderoso, o después que pasaron los patriarcas, porque los patriarcas conocieron al Dios Todopoderoso, ciertamente, pero después de los patriarcas, ya en el tiempo de Moisés, pues debieron haber orado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, o al Dios de nuestros antepasados o de nuestros padres. Entonces es allí donde Dios le revela a Moisés, en la zarza ardiente, ¿no? Yo soy el que soy. Y el yo soy ese es el que te ha enviado a ti para sacar a Israel de Egipto. Y así es como empieza entonces a surgir después el nombre Jehová, o Dios, ¿no? Todopoderoso. Yahvé, Jehová, que después ya en el Nuevo Testamento es Jesucristo, ¿no? Quien es el que toma el nombre, dice la palabra, que es sobre todo nombre, como dice Filipenses. Así que ahora hoy tenemos esa facilidad, que solamente tenemos que usar el nombre de Jesucristo, quien es el Hijo del Dios viviente, y ante su nombre dice, se dobla toda rodilla, los que están en el cielo y los que están debajo de la tierra. Sí, Jesucristo vino a facilitar todo a la vida humana. En Jesucristo tenemos ya la facilidad de comunicarnos con el cielo a través de su nombre, del nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso tenemos que aprender de la oración en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en cuanto a lo que Jesucristo ya hizo. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, y esta es la enseñanza. Número 1, Jesús dijo, la oración va dirigida a Dios el Padre. No es a Jesús, no es al Espíritu Santo. La oración va dirigida al Padre porque el Padre es la fuente de toda bendición. Es Dios el Padre quien envió a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra. Cristo vino en obediencia a Dios el Padre. Cristo hizo la voluntad del Padre, las obras del Padre. Por eso todo va dirigido hacia el Padre. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. El Salmo 121 es un salmo muy importante para estarlo declarando todos los días, que habla de la protección de Dios. Todos los días debemos estar en la protección de Dios. Y algo muy bonito de ese salmo es que así como Dios guarda a Israel, Él guarda también a la iglesia. Sí, nos guarda a nosotros. Por eso oramos también, dándole gracias a Dios por su protección. Y ese salmo también menciona, ¿no? Menciona varias cosas. Una de ellas es que Dios no duerme. No se adormecerá el que guarda a Israel. Así es. Y además dice, Él está también para tu entrada y tu salida. Él te bendice. Entonces, aquí tenemos las enseñanzas dadas por Jesucristo. Todo parte de Dios el Padre, fuente de toda bendición. Todo lo que necesita el ser humano en cuanto a los requerimientos de su vida espiritual, de salud física, de salud financiera, laboral, viene de Dios el Padre. Ahora Jesucristo dijo, el camino para llegar al Padre es Jesucristo. Nadie puede ir a Dios el Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso la oración es en el nombre de Jesucristo. Dios el Padre honra a un ser humano en el planeta Tierra siempre y cuando el ser humano en la tierra haya honrado a Jesucristo como su Salvador y Señor. Si un ser humano en la tierra ha rechazado el Evangelio de Jesucristo, Dios rechaza esa oración. No llega esta oración.
El único camino de la oración es Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan, esto sí es importante leerlo, 16 del 24 al 26, porque Jesucristo dijo, antes no se usaba su nombre hasta que Jesucristo vino. En el antiguo pacto no estaba todavía Jesucristo, pero ahora en el nuevo pacto sí. Ahora la oración es en el nombre de Jesús. Por eso el único que puede ayudarnos para llegar al Padre es Jesucristo. Primero tengo que recibir a Jesucristo para que mi oración sea efectiva, dé en el blanco. De lo contrario, solamente tengo una religión de entretenimiento en cuanto a la oración. Yo quiero ser eficaz en mi oración. Bueno, pues Jesucristo enseña el camino. Juan 16 del 24 al 26. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Allí está. Hemos amado a Jesús, entonces el Padre nos ama. Toda persona que ame al Señor Jesucristo, Dios el Padre, la fuente de toda bendición, nos amará, abrirá los cielos y derramará sus bendiciones. Bueno, aquí hay una clave en cuanto por qué debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. O siempre en nuestras oraciones tiene que decir primero la palabra Padre y segundo es en el nombre de Jesús. Sí, ese es el proceso. Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti. Porque Jesús, de acuerdo a Juan 14:6, por ejemplo, dice, Jesús es el camino al Padre o el camino al cielo. Por eso se pide primero a Dios, digamos, y el intermediador, el mediador que es Jesucristo, por eso se ora de esa manera. Y porque también, bueno, lo vemos hoy en día, tú para requerir algo de alguna persona, por decir un ejemplo, en vez de ir con el Señor, ve con su hijo. Y el hijo te va a llevar al Padre, o va a decir lo que tal vez tú requieras, y puede que lo convenza mejor el hijo que lo que uno lo convence. Por eso Jesucristo dijo, si ustedes conocen al Padre, me conocen a mí. Yo y el Padre, uno somos. Sí. Y de esa misma manera, cuando tú necesitas algo, ve con el Hijo, y el Hijo ahora sí va a ser como tu intermediario delante del Padre, y el Padre te va a conceder lo que tú quieres por su Hijo. Sí, esto lo podemos ver claramente en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, y esta palabra es una buena declaración que debemos hacer todos los que hemos creído en Jesucristo y en Dios el Padre. Todos los días debemos declarar esta palabra escrita en 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí habla de Dios el Padre, fuente de toda bendición. Dice aquí, para nosotros los cristianos solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas espirituales, de lo material, de lo financiero, etcétera. Todo lo que necesita el ser humano viene de Dios el Padre. Pero sigue diciendo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todo cristiano, hombre o mujer, está aquí en la tierra sirviéndole a Jesucristo, y por medio del nombre de Jesucristo vamos a la fuente de bendición que es Dios el Padre,
para que Dios nos conceda todo, y Dios nos los concede porque somos hijos de Dios, hemos creído en Jesucristo. Por eso le preguntaron a Jesús o le pidieron enséñanos a orar, y Él les mostró la oración modelo. Esta es la oración modelo, es una oración de guerra espiritual, es una oración poderosa, y esta oración todos los días la debemos estar haciendo. Es la oración modelo del Padre Nuestro, y vamos a leer Lucas, ya que hemos estado mencionando el Evangelio de Lucas, capítulo 11, primeramente versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos el modelo de la oración enseñada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, esto es, a la iglesia hoy en día, y todos los días debemos estar repitiendo esta oración. Sigamos leyendo todavía la enseñanza dada por Jesucristo, porque donde hay oración, hay bendición. ¿Cuál es la primera bendición que Dios envía con la oración? La oración abre los cielos, pero ¿qué sucede cuando Dios abre los cielos? Jesucristo siguió enseñando de la importancia de la oración. Después de enseñar de la oración que hoy conocemos como la oración del Padre Nuestro, esto fue lo que Jesucristo siguió enseñando. Versículos del 5 hasta el 13. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es la gran bendición que viene con la oración. Cada vez que oramos, Dios abre los cielos para derramar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Somos llenados del Espíritu Santo. Y como está escrito también en la carta de Romanos, con el Espíritu Santo se derrama el amor de Dios para que amemos a Dios, nos amemos a nosotros mismos y amemos al prójimo, aún a nuestros enemigos. Todo esto es a través de la oración. Jesucristo está hablando de la importunidad. La persona que inoportunamente, sea la hora que sea en la madrugada, en la noche, en la mañana, está insistiendo en la oración. Se refiere a la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, Jesucristo siguió enseñando. Y entonces Jesucristo dijo, por la importunidad de esta persona en cuanto a la oración, se levantará para darle lo que está pidiendo.
Por eso Jesucristo dijo, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En la carta de Santiago dice la Escritura, no tienen porque no piden. Hay que pedir para recibir. El que toca, se le abre. El que pide, se le da. Jesucristo habló de lo que es la oración. Vamos al Padre para pedir porque estamos necesitados. Entonces le pedimos al Padre en el nombre de Jesús y el Padre abre los cielos y envía la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? La llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien mora en nosotros para conducirnos, para ayudarnos de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo se posiciona en mi espíritu para poder estar dando enseñanza a mi alma, a mi mente, a mi voluntad, a mis emociones, y entonces mi alma se sujeta a mi espíritu, porque he estado orando y Dios envió al Espíritu Santo. Entonces yo puedo decirle al alma, como está escrito en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias y el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que estamos fortalecidos en fe, porque la llenura del Espíritu Santo nos mueve a ser hombres de acción. Entonces estamos ya viendo la solución al problema, no el problema mismo. Así que la oración trae la bendición del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenemos que pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Si yo ya me estoy secando, es como una persona que tiene un automóvil y si el automóvil ya no tiene gasolina, pues hay que pasar a la gasolinera. Claro. Hay que ir al momento de la oración para nosotros, hay que conectarse con el cielo para llenarnos, porque necesitamos combustible, necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Y esto es a través de la oración. Sí, la oración del Padre Nuestro es una oración que es el modelo, digamos, para todas las demás oraciones. Sí. Vemos, empieza y termina alabando al Señor. Entonces primero, como dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea en el cielo y también en la tierra. Y luego dice, hágase tu voluntad. Y ahí es donde se pide la intervención al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va a guiar en la oración. Así es. Y después de allí vemos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si tú tienes una palabra, revélamelo, ¿no? Es lo que se está pidiendo, pedir sabiduría, revelación. Después viene el pedir perdón por los pecados. Hasta ese punto, pues ya te presentaste delante del Señor, así que pedimos al Señor perdón por esos pecados y clamamos a la sangre de Jesucristo para ser lavados y ser limpiados. Y ciertamente ahí viene la regla del amor, que Dios nos ama y nos perdona, y así como Él lo hizo, Él espera que también nosotros lo hagamos, porque Dios lo hizo primero. Y después de ello tenemos el perdonar a los demás, el no meternos en tentaciones, entrar en la guerra espiritual en contra de Satanás, en contra de esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y pues la salida después de la guerra espiritual es darle gracias a Dios por la victoria, y por eso termina con la palabra amén, así sea en Cristo Jesús. El gozo del Señor se manifiesta donde está la oración correcta. Por eso, amigo, amiga, hemos enseñado de las mismas enseñanzas de Jesucristo. La oración es al Padre en el nombre de Jesús, modelo la oración del Padre Nuestro, y no levantarnos hasta estar llenos del Espíritu Santo de Dios, quien es la ayuda de Dios, es la tercera persona de la deidad, quien está en la tierra para ayudarnos a la guerra espiritual contra un diablo derrotado. Por eso tenemos que
aceptar a Jesucristo si estamos apartados de Dios. Amigo, amiga, tienes que abrir tu corazón, Dios te ama, deja de estar caminando apartado de Dios, solamente abre tu corazón, recibe a Jesucristo y empezarás a caminar como un hijo de Dios y podrás orar. Puedes repetir esta oración: Señor Jesús, perdóname por estar apartado de Dios, me arrepiento de todo pecado, acepto tu salvación, creo en tu sangre y en tu resurrección y me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Así entramos al reino de Dios. Ahora hay que ir a una iglesia para ser enseñados cómo orar. Pues bien, gracias por habernos acompañado. Que las bendiciones sigan estando con ustedes y sus familias. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.